Listo, entonces vamos a ver el tema inicial de lo que tiene que ver con el módulo de la unidad 3, que es ética y regímenes de responsabilidad. Entonces, como les había indicado desde el inicio del semestre, la materia se edifica bajo un precepto y es de entender primero digamos, las implicaciones, el concepto, las definiciones generales de la ética. Y que pasamos de una ética personal a ya convivir en un espacio, ciudadanía. Entonces hablamos de ética ciudadana o social, donde el Estado ya empieza a imponer unas reglas y la sociedad misma. Pasamos por una ética profesional o del trabajo, es la que, pues, una de las que más nos interesa, donde ya es la empresa o el gremio profesional quien nos impone unos parámetros o lineamientos de conductas éticas. Y pues dentro de esa misma manifestación del derecho al trabajo, encontramos el servicio público. Y hablamos ya propiamente de la ética del servicio público, donde ya es el Estado, a través de los regímenes de responsabilidad, hace cumplir dos cosas: los fines del Estado y los principios de la función pública. Entonces, pues, eh, pasamos ya al plano de realidad social, unidad 2, donde nos enfocamos en uno de los problemas sociales más relevantes, que es el de la corrupción. La corrupción es el principal enemigo de la ética y observamos cómo en el servicio público y también en el sector privado, pero muy especialmente en el servicio público, se desarrollan, digamos, conductas que son contrarias a la ética y pues eso trae implicaciones y afectaciones para todos. Entonces, con todo esto, ¿qué se pretendía? Empezar a mirar ya, si bien cada quien debe construir su ética y verificar su comportamiento, empezar a mirar de qué manera, si yo por voluntad propia no quiero o por alguna circunstancia no asumo mi responsabilidad, es decir, no cumplo a cabalidad esos parámetros de conductas éticas, pues eso tiene una consecuencia jurídica. Y de allí que en el Estado colombiano se hayan implementado regímenes de responsabilidad que vamos a empezar a agotar. Les decía que nos vamos a enfocar en el régimen disciplinario porque es el que, digamos, en su construcción, en su edificación, es el que más se acerca a la ética del servicio público y es el que en su contenido desarrolla mayores conductas o parámetros de deber ser, ¿sí? Conductas de deber ser, conductas o parámetros éticos, de comportamientos éticos. Entonces, en esa medida, íbamos a empezar la tercera unidad desarrollando esos temas de los regímenes de responsabilidad, entendiendo una cosa: aquí vamos a hablar de sanciones, sanciones de todo orden, porque eso es lo que tiene el Estado, la facultad de imponer sanciones a sus ciudadanos cuando violan las normas, cuando se violan parámetros de conducta ética. Entonces les voy a mostrar la presentación para empezar a desarrollar los temas. ¿Ven ahí la presentación ya? Cindy, Señor, ¿ven la presentación de PowerPoint? sí, Derecho sancionatorio y jus puniendi, ¿sí? sí, señor. Listo. Entonces vamos a entender eso. Vamos a empezar a ver el marco de acción del derecho sancionatorio. Con el grupo del sábado lo habíamos mencionado así de carrerón. Lo habíamos dejado uno más enunciado. Con el del jueves no. Entonces vamos a desarrollar bien estos temas. Entonces el derecho sancionatorio entonces nace a partir de una potestad que tiene el Estado de imponer sanciones, ¿sí? Y eso se llama ius puniendi, derecho punitivo o derecho sancionatorio, traduce esta expresión en latín. Entonces, este ius puniendi es la potestad que tiene el Estado para castigar mediante los sistemas represivos existentes en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, es el Estado quien tiene esa facultad
de imponer sanciones, de castigar. Eso se llama ius puniendi. De ahí surge entonces el derecho sancionatorio. Entendamos entonces que el ius puniendi hace referencia a esa potestad que tiene exclusivamente el Estado para castigar, para imponer sanciones a sus ciudadanos en los ordenamientos jurídicos de distintas maneras. Por eso crea delitos que castiga con cárcel, crea faltas disciplinarias que castiga con destitución del cargo, con suspensión, con multa, etcétera. Crea un Código Nacional de Policía y Convivencia para imponer sanciones a los ciudadanos que violan el orden y la convivencia pacífica. Entonces, eso es el ius puniendi, derecho sancionatorio, potestad del Estado para castigar, para imponer sanciones. ¿Listo? Y lo hace a través de diversas manifestaciones. Entonces, esta rama del derecho, yo he cargado estas diapositivas de mucho texto, no me gusta en general, pero lo hago para que al mismo tiempo les sirva de lectura, porque pues hay muchos textos que hablan estos temas. Toda esta explicación inicial de derecho sancionatorio la trabaja muy bien el doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, en su texto Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario. Pero pues, vamos, ahorita es cargarnos más de lecturas y también son un poco complejas, entonces no. Entonces he cargado las diapositivas para que al mismo tiempo pues sirva como de texto, de lectura. Entonces, esta rama del derecho busca eso, establecer los mecanismos tanto dogmáticos o sustanciales como procesales para imponer las faltas. Establece agravantes, atenuantes, cuáles son los delitos, cuál es el esquema del proceso sancionatorio según corresponda, y se caracteriza porque el derecho sancionatorio tiene distintas modalidades o manifestaciones. Vamos a ver. Entonces, tenemos 4. Habíamos desarrollado 5, incluyendo el impeachment, pero vamos a excluir el impeachment. Vamos a empezar a ver cuáles son las modalidades o manifestaciones del derecho sancionatorio, derecho sancionador. Y el primero de ellos, el derecho penal. Este establece o castiga las conductas contrarias a los bienes jurídicos o que lesionan los bienes jurídicos. Entonces, aquí se imponen penas por la comisión de delitos. El legislador ha establecido una serie de conductas que considera delito y diseña también cuál es el procedimiento que se debe aplicar para, digamos, el procedimiento que se va a aplicar para imponer las sanciones y qué tipo de sanciones. Penas privativas de la libertad, sanciones pecuniarias, privación de derechos, inhabilidad en el cargo o destitución del cargo para los delitos contra la administración pública, etcétera. Entonces, lo que persigue el derecho penal es la protección de bienes jurídicos, que es lo que ustedes ven en derecho penal especial. Entonces, delitos contra la vida y la integridad personal. Y ahí empieza a desprenderse el homicidio, las lesiones personales, delitos contra el patrimonio económico, que es otro bien jurídico. Entonces, está el hurto, estafa, etcétera. ¿Sí? Delitos contra la administración pública, protege la administración pública, peculado, cohecho, etcétera. Entonces, el derecho penal es una manifestación del derecho sancionatorio. Entonces, que persigue proteger los bienes jurídicos y para ello establece qué conductas son consideradas como delito, qué sanción tienen y a través de qué procedimientos se aplican esas sanciones. Otra modalidad es el derecho disciplinario. Es el conjunto de normas sustanciales, procesales, a través del cual el Estado pues vigila la conducta de sus funcionarios públicos. ¿Qué busca el derecho disciplinario? La buena marcha, el buen funcionamiento de las funciones de la administración pública, que cada funcionario público realice a cabalidad, con moralidad, con eficiencia, con eficacia, todas las funciones que tiene a su cargo en el marco de los servicios que presta. Eso es lo que persigue el derecho disciplinario. Entonces, protege básicamente la buena marcha de la administración pública. Otra modalidad de derecho sancionatorio es el derecho contravencional. ¿Y qué es una contravención? Es una conducta antijurídica que sí pone en peligro un bien jurídico, pero no es de mayor gravedad. Es un delito bagatela, se puede decir, un delito menor. No alcanza esa conducta a tipificarse como delito.
pero sí es una conducta que afecta al orden y la convivencia pacífica. El derecho contravencional básicamente está regulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia, y este impone unas sanciones, la mayoría económicas, ¿sí? Pecuniarias de dinero, y también algunas sanciones de arresto. Entonces, hacer necesidades fisiológicas en la calle, hacer escándalos en la vía pública, no recoger los excrementos de la mascota, poner la música a alto volumen. Esas son conductas que son castigadas por el derecho contravencional. Entonces, el derecho contravencional, pues castiga las contravenciones, que son esos delitos menores que afectan la convivencia pacífica y el orden social. Entonces, su objeto de protección es la convivencia pacífica y el orden social. ¿Vale? Eso es el derecho contravencional. Y pasamos a otra modalidad de derecho sancionatorio, que es el derecho correccional. Y la hemos definido, la debemos entender como las medidas que adoptan las autoridades tanto judiciales como administrativas. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento y cabal desarrollo de sus funciones. ¿Cómo así, profesor? Bueno, ustedes seguramente han ido a audiencias penales y está el custodio, que es un policía en la audiencia, y él, antes de iniciar la audiencia, presenta al juez, pide que se pongan de pie y lee las normas o reglas de conducta de la audiencia. Entonces, por ejemplo, dice, está prohibido el uso del celular, no se puede grabar lo que aquí está sucediendo, no se puede alabar o reciclar o aprobar o desaprobar las intervenciones de los sujetos procesales, el juez, el fiscal, el defensor, la víctima, etcétera. No se puede hablar, etcétera. Da las normas de conducta. Entonces, si usted incumple una de esas normas, el custodio lo retira de la audiencia. Esa es una de las maneras de aplicar derecho correccional. O el mismo juez ordena la expulsión de la audiencia de la persona que está en la barra incumpliendo una de esas situaciones. También le puede imponer multa, también le puede ordenar arresto. ¿Qué otras manifestaciones de derecho correccional tenemos? Ustedes tal vez han escuchado eso de la conducción del testigo. Quiere decir que si usted lo citan a cualquier audiencia como testigo, usted tiene la obligación de acudir. De tal suerte que si usted no va a la audiencia donde lo citaron a comparecer como testigo, ¿qué puede hacerse? El juez lo manda a conducir. Entonces un policía en una patrulla va y lo busca hasta su casa o hasta su lugar de trabajo, en el sitio donde usted se encuentre, y lo lleva a la audiencia obligado porque usted debe estar allá. Atendiendo la citación que el juez le hizo, tanto el juez como una autoridad administrativa. ¿Qué más puede ocurrir en el marco de una actuación judicial administrativa? Que como prueba en un proceso se decrete un peritazgo. Hey, señores, Universidad Industrial de Santander, ustedes que tienen allá expertos en cromatografía, necesito que me hagan un peritaje sobre esto para yo tomar acá una decisión. Y resulta que usted no lo lleva y no presenta el peritaje y no lo lleva y sigue y nada y lo requieren y no lo presenta, le abren un incidente de desacato por incumplir la orden que le dio un juez de rendir ese incidente. Entonces, ahí, si usted no cumple, sencillamente, el juez le impone una multa de entre 1 y 10 salarios mínimos o le da una orden de arresto de hasta 3 días. Entonces, todas esas medidas, garantías que tiene el juez para velar por el cumplimiento adecuado de sus funciones es lo que se conoce como derecho correccional. El juez o la autoridad administrativa tiene que valerse de otras personas, tiene que valerse de algunas pruebas, de algunas situaciones especiales. ¿Para qué? Para que él pueda tener todos los elementos para emitir un juicio o para adelantar una actuación. De tal suerte que si una persona se opone a esto o está impidiendo que el juez o la autoridad administrativa cumpla sus funciones, tiene todas estas herramientas para que él las haga cumplir. Entonces ya vemos, usted me está saboteando la audiencia, al favor y se va. Usted no quiere venir a declarar, me hacen el favor y me lo traen. Usted no está cumpliendo una orden que le doy, lo multo o le ordeno un arresto por incumplir.
Lo mismo pasa con las tutelas. Ustedes ven que en las tutelas, cuando se da una orden de cumplimiento, por ejemplo, una PS que haga un procedimiento, si no se cumple esa orden, uno inicia un incidente de desacato. Y el incidente de desacato, finalmente, si el juez verifica que no se cumplió la orden que le emitió en la tutela, en el fallo de tutela, pues ordena arresto para el gerente de la EPS o quien sea el responsable del cumplimiento. Hasta ahí entonces vemos estas 4 modalidades de derecho sancionatorio. Entonces la pregunta es, ¿cuántas modalidades de derecho sancionatorio hay? 4. Yo había mencionado con el grupo del sábado una quinta que es el impeachment. Lo vamos a sacar de ahí. Quedémonos con estas 4. Derecho penal, derecho disciplinario, derecho contravencional y derecho correccional. El penal, delitos para castigar a través de un proceso. Derecho disciplinario, velar por la adecuada conducta y la buena marcha de la administración pública. El derecho contravencional, garantizar el orden pacífico, el orden social, respeto por las normas de convivencia, imponiendo sanciones a quienes incumplan estas situaciones, que son delitos menores establecidos en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Ser bulla, no recuerda las necesidades fisiológicas de su perro, o usted está por ahí orinando, cagando en la calle. Ese tipo de situaciones son las que regulan este derecho contravencional. Y el correccional, las medidas que tienen los jueces y las autoridades administrativas para hacer cumplir sus mandatos y velar porque se desarrolle de manera adecuada sus funciones, sus tareas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Cindy, ¿preguntas? No, no, señor. Listo. Entonces, dentro de esas 4 modalidades, vamos a centrarnos en una que es la que más vamos a estudiar en la materia, que es la del derecho disciplinario. El derecho disciplinario también tiene unas modalidades, unas manifestaciones, que la vamos a ver en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿ya están viendo nuevamente la presentación? No, todavía no. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ya. Derecho disciplinario, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a entender lo que hablamos ya. Busca el derecho disciplinario encauzar la conducta de sus servidores públicos y para eso, pues, le impone a cada servidor público unos deberes, la carga de cumplir con unas finalidades estatales, unos principios de la función pública. Entonces, ese es el objeto de protección, que la función pública marche con unos estados o unos avances, o unos desarrollos óptimos de calidad, de excelencia. Y hay unas manifestaciones o modalidades de derecho disciplinario. Entonces ya vimos las modalidades del derecho sancionatorio, que son 4. Una de esas es el derecho disciplinario y a su vez, dentro del derecho disciplinario también hay unas modalidades o manifestaciones. Y la primera de estas es el derecho disciplinario jurisdiccional. Derecho disciplinario jurisdiccional. ¿Por qué se llama derecho disciplinario jurisdiccional? Por 2 razones. Miren, ustedes ven acá que las autoridades disciplinarias, en este caso la autoridad disciplinaria, quien aplica el régimen disciplinario, es un juez. Es alguien con facultad, con investidura de juez, investidura jurisdiccional. Y los destinatarios también son funcionarios de la administración de justicia, con excepción de los abogados, que acá en Colombia tenemos una particularidad que ya lo vemos. Entonces, ¿quién aplica el régimen disciplinario jurisdiccional? Aquí lo vemos. Los magistrados de la sala disciplinaria, del Consejo Superior y los consejos seccionales de la judicatura. Esa es la autoridad disciplinaria de esta modalidad de derecho disciplinario jurisdiccional. Los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior, Bogotá, máximo órgano, y los consejos seccionales de la judicatura que hay en cada departamento. Entonces tenemos acá nuestro Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. En su sala disciplinaria se encarga de enjuiciar ¿a quiénes?
a los jueces, magistrados, fiscales y abogados. Únicamente a estos. Jueces, magistrados, fiscales y abogados. Ustedes dirán, pero es que en un juzgado hay una secretaria, y un escribiente, y un oficial mayor, y un citador. ¿Esos también los coge la jurisdicción? No, señor. La autoridad disciplinaria frente a los, digamos, funcionarios o empleados de los despachos judiciales o de fiscalía es el mismo juez, que es su nominador. Entonces, la secretaria del juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga es investigada disciplinariamente por la señora juez primera penal del circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, su juez, su jefe, ¿sí? Pero todos los que son jueces, todos los que son magistrados, todos los que son fiscales y los abogados somos sujetos disciplinables de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior y de los consejos seccionales de la Judicatura. El Consejo Seccional en primera instancia y el Superior en segunda instancia. ¿Listo? Entonces, eso es el derecho disciplinario jurisdiccional. Ustedes lo distinguen porque quien aplica el régimen es una autoridad jurisdiccional y los destinatarios del régimen son funcionarios que apoyan la función jurisdiccional. Los abogados nos metieron ahí por mandato de la Constitución, pero realmente los abogados deberíamos estar en otra modalidad, que es esto, el derecho disciplinario ético profesional o delegado. Pero la Constitución nos metió ahí a que las salas disciplinarias del seccional, de los seccionales y el superior sean la autoridad disciplinaria. Entonces, tengan presente siempre eso. ¿Quién es la autoridad y quiénes son los destinatarios? Esa es la clave. Derecho disciplinario administrativo, el que más vamos a estudiar. Entonces, tal como pasa en el derecho disciplinario jurisdiccional, la autoridad que aplica el régimen es una autoridad de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Y sus destinatarios son funcionarios que realizan función administrativa y no jurisdiccional. Por eso se llama derecho disciplinario administrativo. ¿Qué autoridades aplican este régimen? La Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y distritales, las oficinas de control interno disciplinario y la superintendencia de notariado y registro. ¿Contra quién van dirigidos? Contra funcionarios administrativos. Y en el caso de la superintendencia de notariado y registro, la coloco acá, porque ellos son los que realizan la aplicación del régimen disciplinario de los notarios y de los registradores. Por eso están acá, ¿vale? ¿Quién es el primer llamado a aplicar el régimen disciplinario en una entidad pública? Las oficinas de control interno disciplinario. Toda entidad pública debe tener establecida una oficina de control interno disciplinario. En la universidad tenemos nuestra oficina de control interno disciplinario. ¿A quién investiga y juzga la oficina de control interno disciplinario? A los funcionarios de su entidad. ¿Sí? Los funcionarios públicos de la entidad. Entonces, todos los que somos servidores públicos de la UIS, nos investiga disciplinariamente la oficina de control interno disciplinario de la UIS. Todos los funcionarios de la alcaldía municipal de Bucaramanga son investigados disciplinariamente por la oficina de control interno disciplinario de la alcaldía de Bucaramanga. Pero vemos que las personerías municipales y distritales y la procuraduría también son autoridad disciplinaria. ¿Cómo aplicar esto? Ellos tienen algo llamado poder disciplinario preferente. Entonces, la personería municipal y distrital tiene poder preferente frente a las oficinas de control interno disciplinario. ¿Qué quiere decir? Que si la personería del municipio de Bucaramanga o la personería del distrito de Bogotá quiere llevar una investigación que está siguiendo la oficina de control interno disciplinario, en virtud del poder disciplinario preferente le dice, venga, déjeme ese proceso a mí, yo lo investigo y lo relevo a usted de la competencia. Eso es el poder disciplinario preferente que tiene la personería. Y eso aplica frente a el municipio al que pertenezcan o el distrito al que pertenezcan.
La Procuraduría entonces, ¿qué hace? La Procuraduría tiene unas competencias exclusivas. También tiene el poder disciplinario preferente. Entonces, la Procuraduría sí le puede quitar cualquier proceso en virtud del poder disciplinario preferente a una personería, a una oficina de control interno o a la misma superintendencia. ¿Sí? Y la supervigilancia administrativa es que como la Procuraduría es el garante de la prestación del servicio público y buena marcha de la administración, puede ser que no le quite el proceso, la competencia del proceso a una oficina de control interno o a una personería, pero sí él lo esté vigilando. Entonces, usted siga llevando el proceso, pero me informa de todas las actuaciones que haga. Y yo voy a estar pendiente de lo que usted está haciendo. Y cuando tome una decisión, me informa, porque yo puedo intervenir ahí. Eso es la supervigilancia administrativa. Y lo que señalo acá de competencias exclusivas es porque la Procuraduría adelanta la investigación disciplinaria contra los congresistas, ministros, alcaldes, diputados, concejales y los representantes legales de las entidades. Esto tiene una lógica. Bueno, lo de los congresistas, ministros, alcaldes, etcétera, sí tiene pues como su connotación, no son autoridades que directamente investiga la Procuraduría, pero con los representantes legales de las entidades o directores, jefes de las entidades territoriales o cualquier entidad pública tiene una lógica y es la siguiente. Pensemos en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la UIS. Nuestro representante legal es el rector. Y el rector es el jefe del director de control interno disciplinario, que es quien debe realizar la investigación disciplinaria de los funcionarios públicos de la universidad. ¿Qué objetividad o qué transparencia puede tener un proceso que una persona le adelante contra su jefe? Ninguno. Ahora, listo, pensemos en que se pudiera investigar al jefe. Es un cargo de libre nombramiento y remoción. Si usted le está poniendo los pies encima a su jefe, pues su jefe lo echa. Así de sencillo. Entonces eso no tiene ninguna razón de ser. Por eso, al señor rector lo investiga disciplinariamente la Procuraduría. Entonces la Oficina de Control Interno de la universidad y de cualquier entidad pública investiga a los funcionarios, a todos, menos al jefe, representante legal, al alcalde, al gobernador, al rector, al director del hospital, ¿sí? Eso va directamente a la Procuraduría. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros, alcaldes, diputados, concejales. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con el derecho disciplinario administrativo. Lo distinguen porque quien aplica en el régimen es una autoridad de carácter administrativo, no jurisdiccional, y los destinatarios son funcionarios públicos de carácter administrativo y no jurisdiccional. ¿Preguntas aquí, Cindy? No, señor. Para profundizar un poco esto, busquen, consulten en internet, o sea, ¿qué es eso del poder disciplinario preferente de la Procuraduría y la supervigilancia? Entonces, busquen esos conceptos. Poder disciplinario preferente y supervigilancia administrativa para que profundicen un poco y me entiendan mejor. Y del Código Disciplinario, Ley 734 del 2002. Entonces, esos primeros disposiciones, léanse el artículo 1, 2 y 3. Artículo 1, 2 y 3. ¿De cuál? ¿De cuál? La Ley 734 del 2002, el Código Disciplinario Único. Es el que vamos a trabajar esos temas. Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, artículos 1 al 3. ¿Vale? Entonces ya hemos abordado dos de las modalidades de derecho disciplinario. La jurisdiccional y la administrativa. Vamos a continuar con la siguiente. ¿Ahí la ven? ¿Ven la Sí, presentación? ya se ve. Sí, ya. Derecho disciplinario ético profesional o delegado. Se aplica a las profesiones liberales. ¿Cuáles son las profesiones liberales? Aquellas que se pueden ejercer
de manera independiente. Los médicos, los contadores, ¿cuáles más? Técnicos electricistas, los ingenieros civiles, eléctricos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El derecho disciplinario ético profesional o delegado le da la facultad a que cada gremio profesional establezca su propio régimen disciplinario y le imponga sanciones a sus profesionales, a sus, digamos, asociados a ese gremio profesional de cuáles son los conductas y parámetros éticos. De tal suerte que si lo incumplen, esa autoridad puede imponerle sanciones. Sanciones que generalmente son la suspensión del ejercicio de la actividad profesional por determinado tiempo o incluso la exclusión de la profesión, vencimiento o la cancelación de la tarjeta profesional que hay en las distintas profesiones. Por eso les decía que los abogados deberíamos estar acá y tener un colegio de abogados que nos investigara disciplinariamente. Pero pues la Constitución estableció que nos investigara de una vez la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, porque la función que desarrollamos en virtud de la Administración de Justicia es bastante importante. Pero deberíamos estar acá. Ya está abierta la puerta para que se creen colegios de abogados, pero pues eso todavía no se ha reglamentado y va a pasar mucho tiempo. Pero si ustedes van a ver, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, esas son la autoridad disciplinaria de los contadores públicos. Entonces, si usted incumple los parámetros de la profesión de la contaduría, lo suspenden la tarjeta profesional. Usted no puede ejercer la contaduría por determinado tiempo. O usted lo excluyen de la profesión, le cancelan la tarjeta profesional. Lo mismo pasa con los comités de ética médica. Lo mismo pasa con el COPNIA, con P, C-O-P-N-I-A, COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingenierías y Afines, para los ingenieros y áreas afines a la ingeniería. También tiene su régimen disciplinario. Hay una entidad que se llama CONTE, C-O-N-T-E, CONTE, Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. También tienen su régimen disciplinario. O sea, eso es como el Consejo Superior de la Judicatura, pero para esas carreras, ¿sí? Exactamente, sí señora. Como el Consejo Superior de la Judicatura de las otras carreras, sí señor. Y así, hay varios gremios profesionales, comités de ética médica y toda esa vaina, que castigan a sus profesionales cuando incumplen unos postulados propios de su profesión. Por eso cuando hablamos de la ética profesional del trabajo les dije, aquí los parámetros éticos lo impone la empresa o los gremios profesionales. Eso es lo que deriva esta situación. Se llama ético profesional, pues por lo que vimos son parámetros de conducta, comportamiento ético, es decir, de deber ser de las profesiones, o también se le llama derecho disciplinario delegado. ¿Por qué se llama delegado? Porque veíamos que quien tiene la facultad de imponer sanciones en Colombia es el Estado, ius puniendi. El Estado, derecho sancionatorio, esa facultad la tiene el Estado. El Estado es el único, en principio, que puede imponer sanciones. Pero el Estado le delegó a las agremiaciones profesionales esta manifestación de derecho disciplinario, esta manifestación de ius puniendi para las profesiones liberales. Por eso se llama también derecho disciplinario delegado. Lo podemos llamar derecho disciplinario ético profesional o lo podemos llamar derecho disciplinario delegado. Ético profesional, conductas de las profesiones, delegado porque el Estado no quiso asumir esa sanción para los profesionales en sus áreas, sino que les dijo, ustedes mismos creen ahí un organismo, creen un procedimiento y sanciónense ahí entre ustedes, mátense ahí entre ustedes. ¿Sí? Cuando hablamos de la ética profesional o del trabajo, decíamos que las empresas imponen sus parámetros de conducta ética. Ya hablamos del derecho disciplinario de las organizaciones. Entonces, esas son las manifestaciones. Pero perdón, esta manifestación, ahí me toca corregir la presentación. A través de esta manifestación de derecho disciplinario de las organizaciones se aplican sanciones a los asociados de esas organizaciones. Y esto se realiza a través de las empresas y otro tipo de organizaciones privadas.
Entonces, además de las empresas, bueno, las empresas es claro, las empresas tienen su régimen disciplinario y su código de conducta, su código de ética o de buen gobierno, lo aplican y sancionan a sus empleados. Pero también hay otras organizaciones privadas, universidades privadas, colegios privados, ellos tienen su manual de convivencia, tienen sus reglamentos disciplinarios, eso es una manifestación del derecho disciplinario de las organizaciones, son organizaciones privadas. Los clubes sociales, si usted es afiliado, por ejemplo, al Club Unión, al Club Campestre, usted va un domingo allá, se pega una borrachera y todo borracho llega, saca a su miembro ahí delante de todo el mundo y orina en la piscina, es una conducta que va en contra de las reglas de comportamiento del club. El club le abre a usted un proceso disciplinario para multarlo, suspenderle su afiliación al club o sencillamente expulsarlo del club. Entonces, es toda la organización, todo lo que tiene que ver con empresas, instituciones privadas, que crean mecanismos para sancionar a sus asociados, a sus miembros. Entonces, empresas y otro tipo de organizaciones privadas es lo que tiene que ver con el derecho disciplinario de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 modalidades de derecho disciplinario. Derecho disciplinario jurisdiccional, derecho disciplinario administrativo, derecho disciplinario ético profesional o delegado y derecho disciplinario de las organizaciones. Si recapitulamos, el jus puniendi, derecho sancionatorio, facultad del Estado para imponer sanciones, se manifiesta a través de 4 modalidades: derecho penal, derecho disciplinario, derecho contravencional y derecho correccional. Dentro del derecho disciplinario también hay 4 modalidades o manifestaciones: derecho disciplinario jurisdiccional, derecho disciplinario administrativo, derecho disciplinario ético profesional o delegado y derecho disciplinario de las organizaciones. Les había indicado que en la unidad 3 hay una carpeta llamada régimen disciplinario o régimen de responsabilidad disciplinaria, que hay una lectura sobre deber funcional y una lectura sobre relación especial de sujeción. ¿Qué vamos a encontrar allí? Para los que ya la hicieron o para los que no procedan a hacerla, bajo el siguiente entendido. ¿Sí ya ven la presentación? Sí, señor. Vale. Entonces vamos a ver que el derecho disciplinario se rige por unas categorías dogmáticas, ¿sí? O unas situaciones sustanciales que le dan sustento, que le dan fundamento a la existencia del derecho disciplinario. O sea, ¿por qué hay derecho disciplinario? Porque hay que proteger unas cosas. ¿Y por qué yo, que soy servidor público, me aplican ese régimen y no a otros? Ya vamos a ver, porque hay una dogmática que se ha establecido que justifica que a usted el Estado, cuando es servidor público, le puede aplicar este tipo de sanciones, este tipo de procedimientos. Y la primera de ellas es la relación especial de sujeción, seguida por el deber funcional. Vamos a hablar primero del deber funcional. El artículo 122 de la Constitución señala que no puede haber cargo sin función. Entonces, para uno convertirse en servidor público, se realizan 2 procedimientos. Uno, se expide un acto jurídico o una resolución de nombramiento, en el cual dice el cargo de coordinador de la tecnología de acción judicial y criminalística de la UIS lo va a ocupar Carlos Alberto Villarreal Angulo, identificado con cédula tal, listo. A través de esa resolución hacen el nombramiento. Pero ¿a partir de qué momento yo paso a ser servidor público? Cuando tomo posesión del cargo. Entonces, en otra diligencia, yo diligencio un acta de posesión y a partir de ese momento en que tomo posesión, es decir, juro conocer y respetar y aplicar los deberes, funciones y demás contenidas en la Constitución y la ley, etcétera, pues ya soy servidor público. Acto de nombramiento y diligencia de posesión. Hay otras, digamos, los trabajadores oficiales que tienen un contrato especial de trabajo, pero también tienen esa condición de servidores públicos. Y entonces cuando uno toma posesión del cargo, uno asume
un conjunto de deberes, obligaciones y funciones. Y ese conjunto de deberes, obligaciones y funciones es lo que conocemos como deber funcional. Entonces, usted cuando entra a la administración pública le dice, toma esta mochila, mijo, échesela al hombro, ahí está su deber funcional, lo que usted debe hacer como servidor público. Están todos sus deberes, obligaciones y funciones. Cúmplalas, porque usted está aquí cumpliendo una finalidad estatal. Usted es diferente a cualquier otro ciudadano, usted es servidor público. ¿Listo? Entonces ese deber funcional es lo que el servidor público tiene que hacer cumplir y hacer cumplir en desarrollo de sus funciones. Todas las deberes, obligaciones y funciones que tiene que desarrollar. En esa medida, cuando usted asume esas funciones, usted acaba de hacer un pacto con el Estado, con su entidad pública. Acaba de hacer una relación y esa relación es de sujeción. Usted se está sujetando con el Estado, se está relacionando con el Estado de una manera especial, ¿sí? De una manera diferente a cómo estamos sujetos los ciudadanos del común. ¿Y cuál es el fundamento de esto? El fundamento es el artículo 6 de la Constitución. Ese artículo 6 de la Constitución lo tenemos que aprender de memoria, porque es la base del derecho disciplinario, de la justificación del derecho disciplinario, porque está contenido esta relación especial de sujeción. Ya les comparto para que lo revisemos. Ese artículo 6 de la Constitución señala lo siguiente: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. ¿Sí? Entonces, recuerden que todos los que habitamos acá el territorio nacional estamos sujetos a unas reglas que el Estado nos impone. Entonces, tenemos una relación general de sujeción, relación general de sujeción, que es la que tienen todos los ciudadanos con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de ese artículo 6 nos dice, los particulares, es decir, cualquier ciudadano, me van a responder a mí cuando violen la Constitución y violen las leyes. Eso es una relación general, la tenemos todos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona responde civilmente cuando, por ejemplo, no paga lo que debe, no paga el arriendo, ¿sí? Hay una responsabilidad civil cuando le causa daños a los bienes de otro, cuando le estrella el carro a otro, hay responsabilidad civil. Usted está infringiendo la Constitución y las leyes, hay responsabilidad civil. Y también hay una responsabilidad penal cuando comete delitos. Está infringiendo la Constitución y la ley, eso es delito. Mire, tiene esta pena privativa de la libertad. Eso lo tenemos todos, una relación general de sujeción. Los particulares tenemos una relación general de sujeción con el Estado que nos deriva responsabilidad civil y nos deriva responsabilidad penal. Pero vean lo que nos sigue diciendo el artículo 6. Mis queridos servidores públicos son responsables por lo mismo, es decir, por infringir la Constitución y la ley. O sea, tenemos responsabilidad civil y responsabilidad penal también, pero además, ustedes me van a responder por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, usted me viola su deber funcional y además de tener una responsabilidad civil y penal, usted me va a tener a mí una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad fiscal si se me catea los recursos del Estado y una responsabilidad patrimonial que yo se la voy a aplicar vía acción de repetición. Entonces vean cómo opera la relación especial de sujeción. Entonces, esto es lo que significa. Vean que los particulares tienen una relación de sujeción con el Estado general. Usted viola la Constitución y la ley, me responde, civil y penalmente. Usted, servidor público, también me responde por lo mismo, pero además, como usted tiene un deber funcional, su compromiso conmigo es mayor. Si usted omite el cumplimiento de su deber funcional o se extralimita cumpliendo su deber funcional, me va a responder además
disciplinariamente, fiscalmente y patrimonialmente. Eso es lo que quiere decir el concepto de relación especial de sujeción. Por eso es que el deber funcional y la relación especial de sujeción son las principales categorías dogmáticas del derecho disciplinario, porque justifican su existencia, justifican su razón de ser. Con esto, ustedes ya me entienden por qué existe un derecho disciplinario que se le aplica a los servidores públicos y por qué ese derecho disciplinario no se le aplica a los demás. Es esto. Usted es diferente como servidor público a un ciudadano y eso le genera más responsabilidad. Tome su paquetico de funciones, tome su deber funcional, aplíquelo bien. Si usted lo aplica mal, me responde. ¿Sí? Entonces, los particulares tienen una relación general de sujeción y los servidores públicos una relación especial de sujeción. Fundamento, pues, este artículo sexto que acabamos de leer. Entonces, esas serían las dos categorías dogmáticas iniciales del derecho disciplinario. Ya lo que sigue entonces es, dentro de estas categorías dogmáticas, pues lo vamos a agotar en otra oportunidad, es ya entrar a ver la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Y la estructura de la responsabilidad disciplinaria se edifica bajo tres preceptos: tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Se diferencia del derecho penal. En derecho penal hablamos de tipicidad, de antejuridicidad y culpabilidad. Aquí vamos a hablar de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Y opera de manera diferente. Eso es lo que vamos a ver acto seguido. Entonces, ¿qué agotamos hoy? Entendimos que el ius puniendi, o derecho sancionatorio, o derecho punitivo, es la facultad que tiene el Estado de imponer sanciones a sus ciudadanos a través de la aplicación de los distintos regímenes o manifestaciones. Entonces, el derecho sancionatorio... Profe, Dime. ¿cuáles son tipicidad, ilicitud sustancial? Y culpabilidad. Vale. Entonces, esto lo hace el Estado a través de 4 modalidades o manifestaciones: derecho penal, derecho disciplinario, derecho contravencional y derecho correccional. Y dentro del derecho disciplinario también hay 4 modalidades que depende de quién aplique el régimen y quiénes sean sus destinatarios. Para eso tenemos entonces el derecho disciplinario jurisdiccional, el derecho disciplinario administrativo, el derecho disciplinario ético profesional o delegado y el derecho disciplinario de las organizaciones. Vamos a ver en la próxima sesión, que este sábado a las 5, vamos a retomar estos temas, a resolver dudas. Estudien la presentación, estudien esta clase otra vez, resolvemos dudas y nos empezamos a entrar un poco, a introducir un poco en viendo estas categorías dogmáticas en la estructura de la responsabilidad disciplinaria, entendiendo que se edifica bajo la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Se requieren de esos 3 presupuestos para poder decir la conducta que usted cometió constituye o es falta disciplinaria. Y ahí vamos entonces viendo cómo se construye eso, qué significa, cómo se aplica el proceso y cuáles son las sanciones. Esa es la dinámica del derecho disciplinario. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta hasta aquí? Profe, ¿la clase solamente puede ser el sábado? Es que el sábado tengo clase de 7 de la mañana a 6, todo el día. Es una sesión corta, es una horita, entonces, ¿qué voy a hacer? Es a resolver dudas de acá porque hoy no pudieron estar todos. Entonces, yo les envío el enlace de esta grabación para que la estudien y llegamos a resolver dudas. Digamos tú, pues aquí ya pues estuviste presente. En todo caso, quedo abierto a cualquier duda adicional que se preste. Y de los otros temas de hoy es una introducción rápida. Después de Semana Santa ya organizamos nuevamente el horario para ver los temas de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. ¿Listo? Listo, sí, señor. Toda sesión que se haga va a quedar grabada para que el que no pueda estar estudie en otro momento que tenga el espacio. Profe, ¿el cuestionario para cuándo queda?